Bueno, hola amigos, amigas, muy buenas noches. Hoy viernes 12 de marzo, una alegría estar de nuevo aquí en La Ñapa con Judith y compañía. Un fuego que se enciende cada viernes para conversar sobre temas que nos inquietan, temas que nos importan y temas que nos parece pertinente que lleguen a muchos espacios, que sean conocidos. Las semanas anteriores estuvimos hablando sobre temas orientados pues como al mundo espiritual, sabiendo que desde el cristianismo estamos en época de cuaresma y algunas personas preguntan por el pecado, por la culpa, por las cenizas, por el ayuno. Y, y ahora traemos otro tema que uno podría decir, no, eso no tiene nada que ver, pero yo sí creo que hacer cambios de vida tiene que ver con lo espiritual. Hoy con un tema, con una pregunta. Marce, yo le puse a nuestra conversación, inventémonos otra forma. ¿Qué tal si nos inventamos otra forma de vivir? Entonces, bienvenidas y bienvenidos. Hoy con ese inventémonos otra forma, tengo aquí con ustedes una gran amiga, una compañera de trabajo, una persona que se está inventando formas, no sola, sino en compañía, nos estamos inventando formas y estamos construyendo formas diferentes. Marcela es profesora de la Universidad Pedagógica y participa de un proceso muy lindo en el barrio Armenia. Ella nos contará en Bogotá y hace mucho rato que yo he querido que ella venga a contarnos esa experiencia porque yo particularmente he aprendido mucho de eso. Yo estoy haciendo mis pinitos por aquí, yo solita en Turmequé, pero creo que esto no se trata de hacerlo solo, sino de difundirlo, de recrearlo. Eh, Marcela, bienvenida. Hola Judith, ¿cómo estás? Qué alegría poder compartir por este medio sobre esas cosas que nos importan y que hemos invisibilizado, que son vitales para nuestra sobrevivencia como especie y que sin embargo no notamos. Entonces, saludo este espacio y saludo a las personas que estén conectadas por ahí, nos puedan ver y puedan sentirse inspiradas, tener ganas de hacer con nosotros en sus espacios. Muchísimas gracias, Marce. Pues desde ya también bienvenida a Lucila, que ya nos saludó y por ahí se van conectando más personitas. Y bueno, inventémonos otra forma. Marce, ¿tú crees que es posible inventarnos otras formas de hacer las cosas en este mundo? Sí, claro que sí, ese es el llamado de este tiempo de cambio. El COVID y todo lo que está pasando, que no es solamente el COVID, vino a decirnos que llegó el momento, ya no esperes más para hacer las cosas como deben ser, para creer en tu capacidad de cambiar, para creer en tu capacidad como comunidad de crear tu forma de vida. Entonces sí es posible hacer muchas de las cosas que pensamos que eran inamovibles, que estaban ya definidas, que estaban determinadas por la historia, el sistema económico, la avaricia del ser humano, el patriarcado. Todas esas cosas las podemos cambiar en la acción del día a día que cada uno de nosotros emprende. Entonces sí, obvio que sí. Qué rico, Marce. Bueno, yo les cuento que Marce pertenece a como les decía, a un movimiento que no solamente está en Colombia, ¿cierto? Está en varias partes del mundo. Es un movimiento que se conoce, o pues bueno, Marce me lo ha presentado como las pacas biodigestoras. Marce me puso a estudiar, me puso a ver videos, me puso a leer. Yo hasta la fecha hacía compost.
lo que yo conocía como compost, que es enterrar las cosas. Pero cuéntanos un poquito qué son las pacas biodigestoras, cómo surge este movimiento y luego vamos a ver todas las implicaciones que este movimiento tiene en la creación de una nueva forma de pensarnos el mundo. Bueno, tal vez antes de llegar a las pacas tenemos que pensar en lo que son los residuos. Nosotros hemos naturalizado la idea de que sacamos todo lo que llamamos basura, lo ponemos en una bolsa negra que no lo veamos, lo sacamos a la puerta de la calle y pasa alguien que no conocemos su nombre, no sabemos dónde vive, se lo lleva a un lugar que no sabemos dónde queda y no nos importa lo que pasa después. Los sucesos en Bogotá en los últimos años, de las últimas décadas, nos han venido mostrando que claro que sí, tiene que ver con nosotros. Si hay un estudio de Doña Juana, como hubo a finales del siglo XX, ¿cierto? Y como se han seguido repitiendo, eso afecta no solamente a los vecinos directos de Mochuelo Bajo, eso afecta por lo menos a 4 localidades de Bogotá, pero además eso tiene un efecto, también un eco en nuestra forma de vida de miles de maneras, porque estamos interconectados. Entonces, ¿cómo llegamos a la idea? Si tú piensas, la naturaleza y el ser humano durante miles de años no pensaba que la cáscara de naranja era una basura. De alguna manera la ponía de manera tal que se reintegraba al suelo. Pero a comienzos de los años 30, con el auge de la industrialización y de la enorme producción de bienes, alguien en Inglaterra tuvo la idea excelente de convertir todos esos desechos en basura, los desechos de la producción industrial, pero también los desechos orgánicos. Y la respuesta fue inventarse lo que llaman rellenos sanitarios, que es un nombre bien irónico, es un nombre que da cuenta mucho de esa locura en la que vivimos, donde le llamamos sanitario a algo que es antisanitario, ¿cierto? Y eso empezó a reproducirse por muchas partes del mundo y en Bogotá en los años 80 instalamos nuestro propio relleno sanitario, que es uno de los más grandes del mundo, que es un gravísimo problema ambiental porque además la recomendación de los estudios técnicos era construir 4 rellenos en 4 puntos de la ciudad de manera tal que todos los desechos que se producían fueran procesados en diferentes sitios, pero por decisiones de orden político terminaron en Doña Juana, en lo que conocemos con Doña Juana, en el sur de la ciudad. Y ¿qué ocurre ahí? Ocurre que, bueno, es un panorama que está cambiando, pero durante mucho tiempo lo que ha ocurrido es que en Doña Juana se entierran todos los sobrantes de los desechos industriales, plásticos, ropa, colchones, lo que sea, con los residuos orgánicos. Y la mezcla de los residuos orgánicos y estos otros materiales aumenta los lixiviados que producen los desechos orgánicos. Los lixiviados son esos juguitos sustanciosos que produce la comida en descomposición. Y como es un espacio, un área tan grande, pues esto tiene unos niveles de contaminación de las aguas subterráneas, de los suelos, del aire, que nos afecta a todos. O sea, nosotros sacamos la basura y pensamos que eso se fue allá, pero eso se devuelve a nosotros en el plato, en la comida que consumimos, en el aire que tenemos que respirar. Ahí ocurrió una cosa muy rara que fue el convertir los desechos orgánicos, que como te decía, son parte del proceso de la vida natural del ser humano y de todos los seres vivos, convertirlos en lo que llamamos basura. Un bogotano en promedio produce el 60% de sus residuos son desechos orgánicos, ¿cierto? Que no deberían ser tratados como basura. Sin embargo, nos espantan porque nos parece que huelen muy mal, que se descomponen, que traen moscos, traen una cantidad de procesos naturales, su descomposición consigo. Y nosotros, como nos hemos pensado como seres urbanos, entonces estamos siempre en la distancia de esos procesos naturales y negándolos como procesos, ignorándolos, invisibilizándolos. Entonces la paca digestora lo que hace es que genera una forma de procesar residuos orgánicos con unas ventajas comparativas de otras formas de compost que vamos a explicar más adelante, ¿cierto? Y los puedes procesar localmente, sin malos olores, sin trabajo extra, porque si tú estás haciendo compost por volteo, por ejemplo, tú tienes que estar trabajando permanentemente en darle la vuelta al compost para que las temperaturas no sean
muy altas para que una serie de fenómenos no pasen. Con estos pacas digestoras, en un momento se les llamó pacas biodigestoras, pero ahora la tendencia es que lo bio está incluido y entonces podemos llamarlas simplemente digestoras. Esas pacas digestoras se las inventó un técnico agrícola colombiano, el maestro Guillermo Silva, que es del departamento de Antioquia, hace como 20 años y empezó a experimentar con ellas y a buscar cómo de una manera técnica podía procesarse residuos. Por cosas de la vida eso llegó a Bogotá por otra persona que trabajó con él y esa persona entró en contacto con nosotros cuando nosotros veníamos en el barrio Armenia, veníamos de un proceso como de 2 años de buscar generar una red de residentes que hiciera separación en la fuente, pero nunca se nos había ocurrido que era posible hacer el procesamiento de los residuos orgánicos en el barrio, ¿cierto? Yo tenía lombrices y las lombrices implica que tú no puedes echarle cárnicos, no puedes echarle lácteos, no puedes echarle cítricos, ¿cierto? Que tienes que tener una serie de condiciones ahí. Si tienes el compost por volteo, pues otras condiciones. Y él llegó y nos contó este método y nosotros quedamos sorprendidos porque era imposible pensar que tú enterrabas 250 kilos de residuos orgánicos empacados como en una especie de paquete de hojarasca y que no tenías que hacer nada más y a los 8 meses ibas a tener tierra. Eso sonaba mentira. Entonces, él nos enseñó y empezamos a hacer esto en un proceso comunitario que no solamente nos ha permitido asumir la justicia ambiental, porque ya no estamos mandando en este tiempo, van a ser 2 años que llevamos en este trabajo, no, son más de 2 años. Hemos procesado más o menos 30 toneladas de residuos sólidos en el territorio, ¿cierto? Eso quiere decir que no solamente no estamos llevándole a la gente de mochuelo esos residuos, sino que además nosotros no estamos gastando, no estamos generando una huella de carbono por la circulación del camión, el lavado del camión y todos los procesos asociados a este sistema de procesamiento de basuras que tenemos en la ciudad. Entonces, la PACA lo que hace es que permite convertir los residuos, revertir los residuos orgánicos en tierra de una manera natural, con poco trabajo y generando una alternativa que es paisajística además. En algunas que vamos a ver más adelante, vamos a ver que son unas estructuras verdes muy bonitas, muy llamativas, ¿cierto? Que nos pueden permitir embellecer los parques, que nos pueden permitir hacer huertas en los sitios donde las sembremos, o sillas o mesas, en fin, multiusos, pero ahí detrás están encapsulados nuestros residuos. Entonces, en principio, esas son las pacas digestoras. Marce, tú has dicho algunas cosas que me parecen importantes. Uno, la separación en la fuente. Yo supongo, porque no sé, supongo que es lo que uno hace en casa, en un pote echar los residuos orgánicos, en otro pote el papel, en otro pote plásticos, que por demás también hay otras alternativas con el plástico muy interesantes que espero como que podamos invitarlos también por acá para hablar de eso. Entonces veo primero eso, la conciencia, porque siento que primero muchos ni siquiera separamos en la fuente, eso todo va para el mismo lado. Y varias veces a mí me ha pasado, yo separo y a veces me dicen, no, pero usted para qué separa si eso va todo para el mismo lado, ¿qué es lo que tú nos estás diciendo? Todo se va para, por lo menos en Bogotá se va para Doña Juana y aquí en los pueblos no sabemos, yo todavía no sé a dónde va mi basura. Y viene como también la otra conciencia que yo quiero dejar aquí es si nosotros pensáramos a dónde va nuestra basura. Y también si revisáramos qué de lo que producimos es realmente basura y qué no, porque creo que tú nos estás invitando también a eso, a redimensionar los residuos orgánicos no son basura. Incluso muchas de las cosas que botamos, que colchones, que todo eso, quizá tampoco sea basura. Sí, eso es súper importante, Judith. Yo creo que los tiempos, la crisis climática, por ejemplo, nos invita y la crisis social, porque alrededor de la producción de basura en masa también hay una crisis social. No en vano los residuos, los rellenos sanitarios quedan en las afueras de las ciudades donde vive la población más vulnerable, ¿cierto? No lo vamos a encontrar en los barrios de élite. Y eso quiere decir,
yo no sé si tú has tenido la oportunidad de ir a Mochuelo, pero Mochuelo es es un paisaje precioso, ¿cierto? Que casi que uno podría desconocer si está allí la presencia del basurero, del impacto enorme que está haciendo, porque es una tierra muy, muy bonita. Y todas las personas que vivían ahí se vieron obligadas a recibir los residuos orgánicos los residuos, todo tipo de residuos de toda la ciudad. Pero lo que tú nos estás invitando a pensar es una cosa muy importante. ¿Qué es basura? ¿Por qué hablamos de basura? Cuando seguramente tú lo recuerdas de tu infancia y pues seguramente nuestras madres lo recuerdan mejor de lo que lo recordamos nosotros. Cuando antes se compraban unas tijeras, eran unas tijeras para toda la vida. Si tú tenías 2 pares de zapatos, eso era suficiente y con eso vivíamos bien. En los años 50 surge un ingeniero norteamericano en el momento después de la crisis de la guerra, dice, para activar la economía lo que necesitamos es generar algo que él llama obsolescencia programada. Y es decir, vamos a hacer que las cosas, que la gente tenga la necesidad de cambiar las cosas. Y lo vamos a hacer por 2 vías. Una, porque les vamos a hacer sentir que es obsoleto, que ya esos zapatos no están a la moda. Y la otra, porque les vamos a entregar artículos cada vez de menor calidad para que tengan que reemplazarlos permanentemente y la máquina del capital pueda seguirse moviendo. Y de ahí viene la idea de basura, ¿cierto? Pero si nosotros empezamos a mirar las cosas de otra manera, entonces no vamos a empezar a desechar cosas porque les podemos dar un uso distinto. Yo tengo unos amigos en el Caquetá que hicieron toda su casa sobre la base de desechos de plástico, ¿cierto? Botellas rellenas y eso lo fundieron con cemento y ahí tienen una casa que es preciosa. ¿Por qué no hacemos eso? ¿Por qué eso se sigue yendo a los mares, a los ríos? Hay huellas de microplástico en el Himalaya, a ese punto hemos llegado, cuando podríamos simplemente integrarlo de otra manera en la vida y bajar el consumo claramente. Bajar el consumo. No tiene ningún sentido que nosotros seamos capaces de usar plásticos de un solo uso que se demoran en descomponerse 100, 200, 300, 400 años. Eso es, lo que estamos haciendo es un genocidio y estamos atentando contra nuestros propios medios de vida. Entonces hay que poner en cuestión la idea de basura. Y para eso es estar muy atento a lo que nos están ofreciendo los medios, porque los medios siempre nos están ofreciendo la blusa nueva, el computador nuevo, el celular nuevo, siempre nos están incitando al consumo y nosotros empezamos a pensar que lo necesitamos. Pero nadie puede cambiar ese chip si no somos nosotros. Cada uno en unas prácticas de consumo consciente. Mira qué chévere, Marce, porque también estoy pensando, bueno, en este replanteamiento de qué es basura y qué no es basura, pues finalmente uno, con esto que tú estás diciendo, pues basura es precisamente ese plástico que usted bota, que se toma una Coca-Cola y bota ese plástico, que se toma un vaso, que va y compra 3 panes en la panadería y le dan esa bolsa, eso finalmente, eso sí termina siendo basura por eso, porque eso la tierra no lo degrada, o lo degrada en 500, o sea, usted se muere y se muere su nieto y se muere su bisnieto y se muere su tataranieto y eso sigue contaminando. Y además contamina a nosotros porque nos viene en el pescado. Había por ahí un meme muy interesante que decía, lo quiere con bolsa y el señor que estaba comprando decía, no, ya la lleva adentro, tranquilo. Todo lo que estamos comiendo está contaminado con microplásticos y no sabemos los efectos que eso tiene para la salud. Sabemos que tiene efectos graves para la salud de los animales, pero ese consumo permanente a que estamos sometidos desde hace 20, 30 años, no sabemos qué efectos tiene para nuestra salud. Total. Bueno, Marce, y desde esta perspectiva, entonces yo estoy, no sé, estoy comiendo alguna fruta, estoy comiendo papa, estoy sacando residuos orgánicos de mi casa. Yo quiero ayudar con el planeta. ¿Qué hago con eso? ¿Qué hago con ese potecito de cómo lo trato, cómo lo trabajo para poder llegar a formar parte de este movimiento, por ejemplo? Bueno, eso depende del lugar donde estés. En Turmeque seguramente ese no va a ser un problema porque tú todos los orgánicos los puedes integrar a la tierra directamente. El problema son las grandes ciudades.
además por la gran cantidad de residuos que producen. ¿Cómo lo hacemos nosotros? Bueno, primero, una paca es una estructura que tú no puedes hacer solo. O sea, digamos, técnicamente lo puedes hacer solo, pero es un gran desgaste. En cambio, si tú lo haces en grupo, se convierte en una actividad lúdica, en una actividad de reconocimiento del otro, de reflexión sobre el planeta, de reflexión sobre las cosas que ocurren en el día a día en un país como el nuestro. Y entonces ahí hay una ganancia extra. ¿Qué es lo que haces? Tú guardas tus residuos, nosotros en Armenia hacemos las pacas cada 15 días y para eso tenemos potes que mantenemos cerrados. O sea, los llenamos con los residuos y los dejamos cerrados para que ellos, en lugar de oxidarse por el contacto con el oxígeno y generar putrefacción, se conviertan en alcoholes o en vinagres, ¿cierto? Haya un proceso distinto. Y eso mismo lo vamos a repetir en la paca. Entonces, guardamos en nuestra casa todos los residuos orgánicos, como te decía ahorita. No solamente puedes compostar aquello que normalmente utilizas para el compost convencional, sino puedes guardar los cárnicos, los lácteos, puedes guardar los huesos, las heces de mascota, el papel higiénico, los aceites, que son un problema grave, también los puedes utilizar, los puedes compactar en la paca. Y consigues hojarasca. Hojarasca son poda de pasto o árboles recién cortados o hojas secas, ¿cierto? Y con esas hojas secas y esa hojarasca vas haciendo bueno, antes de eso tienes un molde, tienes un molde de madera donde vas generando este cajoncito que en primera instancia es de hojarasca y dentro de él vas a encapsular en una especie de nidos los residuos orgánicos, de manera tal que queden a 15 centímetros de distancia del borde, para que eso permita que los olores no salgan, ¿cierto? Y para que se generen todas las condiciones de temperatura que permitan su descomposición rápida. Los vas haciendo capa por capa como quien hace una lasaña, ¿cierto? Cada capa la vas tapando con poda, con hojarasca, de manera tal que la espichas muy bien y al espicharla tú estás garantizando que estás sacando todo el oxígeno. Lo que ocurre entonces es este proceso de fermentación. Cuando hay fermentación y no hay pudrición, no hay malos olores. Y eso tiene unas especificaciones técnicas. La primera especificación técnica es que no puede ser más grande de 1 metro cúbico. La segunda especificación técnica es que necesitas que el 50% por lo menos sea hojarasca. ¿Qué quiere decir eso? Que tú puedes tener en ese metro cúbico caben más o menos 250 kilos de residuos orgánicos y 250 kilos de hojarasca. Tú puedes tener 250 kilos de desechos orgánicos máximo, pero puedes tener menos y más de hojarasca, porque la hojarasca tiene otro proceso y está produciendo pues la misma fermentación y demás, y su descomposición va a ser más fácil. Entonces, si conservas esas especificaciones técnicas, vas a tener una paca que funciona perfectamente. Para sacar el oxígeno, lo que haces es que te paras en cada una de esas pacas. Nosotros hacemos el baile de la paca, son 2, 3 personas saltando encima, comprimiendo los residuos para volver a poner más residuos hasta que llegue a la altura de 1 metro. Pero tienes que hacerlo conectado. Por lo menos O sea, cada semana, ya, cada 15 días, o sea, una paca se puede demorar un tiempo en llenarse, claro, pero tienes que ver en o qué. se hace el mismo día con todos los residuos de todos los vecinos. Ok. Nosotros las hacemos el mismo día con los residuos de todos los vecinos, pero por ejemplo cuando tuvimos la pandemia y teníamos todo ese temor de salir y ya veníamos con el hábito de guardar nuestros residuos y nos daba un dolor de cabeza enorme pensar que íbamos a volver a mandar eso a doña Juana, ya no queríamos, entonces empezamos a hacer en el jardín de mi casa, por ejemplo, hicimos una y como no teníamos suficientes residuos, cerramos una capa a la mitad, la paca nos quedó chiquita, dejamos la armazón puesta y a los 8 días volvimos a llenarla, nos demoramos 15 días cerrándola. Más de 15 días puede convertirse en problemático. O sea, en todo caso, una cosa que tienes que hacer con la paca es desarrollar un ejercicio de observación. O sea, tú aprendes los principios, pero en el ejercicio práctico tú vas observando y viendo qué tipos de animales te están reportando que la paca va bien, qué tipos de animales te están reportando que hay problemas, cómo debes solucionarlo, etcétera. Es un ejercicio de volver a estar en contacto con la naturaleza y con sus procesos. Y eso es en sí una ganancia.
Marce, ¿y en Bogotá conoces otras experiencias? ¿Hay otros barrios haciendo lo mismo? Mira, yo estuve haciendo un sondeo y yo conozco varios sitios donde se están haciendo muchas de las personas que empezaron a hacerlas en otro lado se sintieron inspirados por el proceso de Armenia porque fue el primero que empezó y durante mucho tiempo era uno de los pocos, había como 3 puntos en Bogotá donde se hacía. Entonces, por eso conozco algunos de los que se están haciendo. Pero además de eso, yo en octubre del año pasado estuve haciendo un sondeo y había 60 puntos. Esos 60 puntos se han crecido, pero no solamente está en Bogotá. Está, por ejemplo, en Villavicencio, hay un municipio, Argelia, en el departamento de Antioquia, que procesa todos sus residuos orgánicos con pacas digestoras, ¿cierto? Hay unos procesos bien interesantes en el departamento de Boyacá, donde muchos municipios están buscando cómo hacer la reconversión a este tipo de tecnología, ¿cierto? Y en Bogotá, pues te puedo contar que hace un mes, recuerdas que en Villaluz el año pasado, en septiembre, en estas jornadas trágicas que empezaron con el asesinato del abogado Javier Ordóñez, ¿era que se llamaba? Ujú. Eh, la gente que empezó a organizarse o que entró en contacto a partir de eso está empezando a hacer pacas y lo hace como un ejercicio también de memoria y de reconocimiento de Javier Ordóñez y de todos los sucesos pues tan duros que tuvimos que vivir los bogotanos en esos días. Entonces, la PACA está ocurriendo en muchos sitios. Nosotros tenemos noticia de gente en la Patagonia que lo está haciendo, de gente en España que lo está haciendo, de gente que lo está haciendo en Chile, de gente que lo está haciendo en Cali. Lo primero es conocer la técnica, pero además tener los amigos con que hacerla, porque no puedes hacer, pues lo que digo, puedes hacerlo solo, pero el sentido es hacerlo en compañía, porque es volver a desarrollar ese sentido de comunidad a partir de una cosa básica y esencial que nos recuerda lo sacro de este mundo, ¿no? Todos los procesos naturales que se dan ahí tienen una magia que es impresionante y que no reconocemos cuando los convertimos solamente en medios para la satisfacción de nuestros deseos de consumo, ¿no? Marce, a mí me encanta, yo cuando empecé a ver esto de las pacas digestoras y que tú nos comentaste, a mí hay dos cosas que me llaman supremamente la atención, que es por un lado esta nueva y diferente relación con el alimento y con lo que queda del alimento, que sigue siendo alimento, solo que nosotros no aprendimos a comérnoslo. Por ejemplo, sé que hay países donde incluso la espinaca no le quitan la raíz, sino la pican con todo en raíz y la meten, pero nosotros no sé por qué nos dijeron que le teníamos que cortar la raíz a la espinaca y solo cocinarlo verde. Es como que también nos enseñaron unas cosas ahí locas, como que esto es alimento y esto no, sabiendo que en la raíz la espinaca tiene un montón de vitaminas y un montón de cosas que nos servirían mucho para nuestra salud. Entonces, por un lado eso, como una nueva relación con la vida, con el planeta, pero también, como tú decías, una nueva relación con el otro, porque es que el tema de las basuras hasta ahora ha sido un tema particular, o sea, yo boto mi bolsita y por un lado no tengo ni idea del otro que votó y por otro lado ni me importa y no y lo que tú decías, no tengo ni idea quién lo recogió ni a dónde lo llevó. Entonces esto de incrementar nuevas relaciones con mis vecinos. Casi le llamo a este programa, ¿usted sabe cómo se llama su vecino? Porque tiene que ver, las pacas también tienen que ver con eso, con cómo se llama la persona que está a tu lado. Y si eres consciente de que juntos y juntas tenemos una responsabilidad con el cuidado del planeta, no es solamente una cosa de yo en mi casa, sino cómo vamos creando mecanismos. Y en ese sentido, yo quisiera preguntarte, bueno, por ejemplo, una persona que en este momento esté escuchándonos y que diga, oiga, yo quiero esa vaina, pero ¿qué hago? No sé, yo estoy aquí sola en este edificio. De hecho, Anet Emilia, que nos está escuchando, dice, ay, estos apartamentos tan pequeños, ¿uno qué hace? No sé, digamos, ¿qué ideas podrías darnos a alguien que quiera hacer algo, se sienta solo,
que quizá no viva muy cerca al barrio Armenia, pero que diga, oiga, yo quisiera hacer algo, ¿cómo le hacemos? No, hay que dejarse inspirar. Mira, lo que te decía, al inicio teníamos gente que venía de Soacha, que venía de Villaluz, que venía de Sopó a conocer cómo se hacían las pacas. Y realmente estar en ese proceso y en esa comunicación, porque fíjate que hay otra cosa curiosa, y hago aquí un paréntesis, y es que toda esta sociedad anda porque desprecia todos los procesos de cuidado de la vida. Lo más desvalorado en una sociedad como la nuestra es lo que tiene que ver con los procesos de cuidado de la vida. Fíjate cuánto la diferencia entre lo que puede ganar un profesor universitario que está atendiendo a personas mayores, ¿cierto? Adultos, y lo que gana una madre comunitaria. Pero si tú te preguntas por el valor de lo que hacen, no sé si tú piensas lo mismo que yo, pero yo diría más importante la infancia. Tiene que haber una muchísima mayor entrega, mayor cuidado, hay mayor responsabilidad, lo que está en juego es mucho mayor. Y sin embargo, eso no se ve reflejado en la escala salarial porque todo lo que tiene que ver con el cuidado es despreciado, ¿cierto? También sobre esa base se generan las jerarquías entre hombre y mujer y bueno, todas estas historias que sabemos entre el campo y la ciudad, en fin. Entonces, lo que hace la PACA es que recompone la comunidad a partir de hacerle ver la importancia de los procesos de cuidado y de volver a la madre naturaleza y a sus procesos. Entonces, si quieres, Anet, vincularte a un proceso, te puedes meter al Facebook y buscar Parche Paquero o buscar Paqueres Bogotá o buscar Teusaqueres. Hay muchos grupos de paqueros en este momento en la ciudad. Y por ejemplo, si tú te pones en contacto con Paqueres Bogotá, tú les preguntas Paqueres con X, tú les preguntas, mira, estoy situada en tal lado, ¿cuál es el parche paquero que queda más cerca? Y ellos te dan un contacto donde tú te puedes vincular, conoces gente y seguramente, porque si tú lo estás viendo y yo lo estoy viendo, hay más gente que lo está viendo. Entonces, seguramente allá te vas a encontrar el vecino con el que puedes hacer alianza y empezar el proceso cerca de tu casa. Y en la medida en que te vas inspirando, pues vas inspirando también a otra gente, porque tiene eso también, ¿no? Hay un crecimiento geométrico en la reproducción de las pacas, es por la inspiración que implican. Yo siento que ante todos los problemas tan graves que enfrentamos los colombianos, sentir el respiro de que una cosita estamos haciendo bien, nos genera mucha esperanza, nos genera mucha ilusión, nos genera muchas ganas de hacer. Y empieza esos círculos virtuosos que son los que buscamos en la educación y que deberíamos buscar en todos lados, de que las cosas funcionen cada vez mejor. Entonces, Paqueres, Bogotá. Paqueres con K, ¿podrías dejármelo aquí en el chat de Zoom, Marce, de pronto uno o dos links para colocarlos aquí en el Facebook y que las personas que nos siguen y que vean este video puedan acercarse, puedan buscar, puedan hacer alianzas y puedan sentirse inspirados? A mí personalmente me da mucha tristeza también cuando yo estaba en Bogotá y tenía que botar una bolsa con pedazos de cáscara. Yo decía, Dios mío, si yo sé que esto es alimento, yo sé que con esto puedo hacer tierra. Y sufría montones porque yo la verdad crecí en la casa de mi mamá, siempre había un cuadradito de tierra. Yo no aprendí a hacer pacas, pero yo aprendí a enterrar los residuos orgánicos siempre. Entonces yo lo que hacía era que echaba el residuo y le echaba un poquito de tierra. Aquí en el campo lo que hago es un poquito cercano a lo de las pacas, porque echo la comida, luego echo un poquito de hojarasca, luego echo un poco de relleno verde y le echo un poquito de tierra y ahí me queda y voy haciendo mi propia lasaña. Entonces la idea es que vamos haciendo una lasaña de residuos orgánicos con hojarasca. Y otra pregunta, Marce, entonces la idea es que yo guardo mis residuos, los tapo y me voy poniendo de acuerdo con mis vecinos, con la ayuda de todas estas personas y estos contactos que nos estás dando para reunirnos a hacer la paca. Necesitamos que como un parque, un espacio abierto, hay que pedir permisos.
Dime. Primero, bueno, tienes que tener un molde. Los moldes, mira, ahí hay tanta diversidad porque cada parche paquero se inventa un molde distinto. El nuestro es de 45 centímetros de alto, con 4 piezas que tiene cada una 1 metro de ancho. Y esas las unimos con tornillos. Entonces, con eso nos queda un molde cerrado en el cual vamos metiendo la hojarasca. Pero lo primero es que tú tienes que tener gente con la que lo vayas a hacer. No, no es una cosa, pues esa es mi opinión, en la cual tú vas a ir a pelearte con el vecino de entrada diciéndole, yo le dejo aquí esta basura y haga usted lo que quiera, que a veces pasa, ¿cierto? Sino que tú tienes que convencer a la mayor cantidad de gente y hacerlo de manera muy pedagógica. No es una práctica para la confrontación, porque con la confrontación vamos a perder. ¿Cierto? Ha habido en algún, afortunadamente poco, pero ha habido espacios donde se ha generado una confrontación por esta idea que tenemos de la basura y porque la gente se siente amenazada con ella. Y esos son los miedos de las personas y los miedos de las personas pueden ser no justificados, pero hay que tomarlos en serio y con respeto, ¿cierto? Entonces, en una actitud muy dialógica, tú armas tu grupo, tú le explicas a la gente, tú le cuentas cuánta de su basura va a doña Juana, tú le cuentas las enfermedades que hay en las zonas aledañas a doña Juana, tú le explicas cómo eso se le devuelve en la comida, ¿cierto? La contaminación que está generando y poco a poco, y en el ejemplo, la gente se va pegando. Pero es muy importante que la paca quede bien hecha, ¿cierto? Para eso la compresión de la que te hablaba y la distancia, que haya una barrera de hojarasca, de por lo menos 15 centímetros en cada lado hacia el borde, de manera tal que los residuos queden encapsulados, es muy importante, porque si no vas a generar malos olores. Si hay malos olores, van a venir vectores o van a venir los perritos a decir qué es lo que hay que hacer. Entonces, aquí qué hay para comer, y lo abren y eso ya te acaba con el método. Entonces, hay que estar muy pendiente. La haces, miras, no debe haber moscas grandes. Si hay moscas grandes es que hay un error, pero si hay mosquitas de la fruta, de la chiquita, eso nos dice que el proceso está funcionando bien. Y puedes en cualquiera de estos sitios, incluso en ese correo que les dejé ahí, puedes buscar información. Está también, uno puede buscar la página de Guillermo Silva, que fue el inventor. Hay grupos en Medellín, hay grupos en Cali, o sea, si tú buscas pacas, vas a encontrar en internet mucha información. Y si buscas gente que lo esté haciendo a través de estas redes de grupos paqueros, vas a encontrar cómo conectarte. Súper, precisamente Patricia nos pregunta si en Medellín hay experiencias. En Entonces, Medellín tienes que ujú. buscar, Patricia, un grupo que se llama Aprovecho el Desecho. Ellos tienen bastante trabajo allá y seguramente ellos te informan dónde te puedes pegar. Aprovecho el Desecho. Ah, ok, En Facebook también. Ya ahí te puse varios maneras de conectarse. súper, súper, Marce. No Bueno, puedo pedir, si quisieras que en este momento que hemos dado tanta información tan verbal, la pudiéramos complementar con un poco de imagen. A veces las imágenes nos inspiran y nos permiten hacer más plástico eso de que estamos hablando. Entonces tú me dices, dale, dale, compártenos las fotos. Además, eso es muy bonito porque es la historia que ustedes han vivido. De hecho, el video con el que iniciamos, para que lo sepan, es de esta experiencia de Marce, donde nos muestran el baile sobre la paca y todo lo que es la vida de la comunidad allí alrededor de la paca. entonces, bueno, ahí empieza las razones por las cuales hacemos eso, ¿cierto? Que tienen que ver Espérate con... que no, No, todavía no se ve, todavía no se ve. Pon entonces espera un compartir, segundo. compartir pantalla. Creí haberlo hecho, pero parece que todavía la tecnología me toma del pelo. Ahora sí. Ahora ¿Ya? sí, sí. Listo. Entonces ahí está un poco de las piezas gráficas que hemos hecho y de las fotos de las cosas que hemos, de los eventos que hemos tenido alrededor de las pacas. Ahorita si quieres miramos un poco de los ejercicios de memoria. Que Ok. Ahí se ve la lasaña, ¿no? Ahí se alcanza a ver la lasaña
y cada persona le pone el nombre que quiere, le van poniendo a cada paca un nombre, ¿no? Sí, Qué lindo. desde, desde Paqueros Teusaquillo se lanzó la idea el año pasado frente a la ola de violencia, al asesinato de líderes sociales, se lanzó la idea de nombrar cada paca con el nombre de uno de los líderes asesinados para que las pacas fueran también el ejemplo del mundo que no queremos. Entonces, muchas pacas del barrio Armenia tienen el nombre de líderes y lideresas que han sido asesinados o de jornadas trágicas como la de Bogotá, o la de la semana pasada fue dedicada a las mujeres, al 8 de marzo, a ese liderazgo de lo femenino en los seres humanos que queremos que resurja. Es una escuela ambiental maravillosa, los niños la disfrutan enormemente. Y Ahí está el baile. el baile de la Además, muy lindo porque es algo intergeneracional, ¿no? Hay señores, señoras, niños, niñas, jóvenes, jovencitas. Yo creo que también nos ayuda a construir esos lazos intergeneracionales, a veces como tan rotos en nuestra sociedad, que un muchacho por ser joven ya es sospechoso de ser ladrón, de ser drogadicto, y no se piensa en la posibilidad de interactuar como generaciones en el bien común, dejando un legado pedagógico, digo yo, a los niños y a las niñas que están allí. Eso es muy potente en las pacas, realmente llega gente de todas las edades y de muchas orientaciones y sin que nos hayamos visto nunca y de pronto sin tener mucho en común, ya tenemos todo un mundo en común, que es el mundo de cuidar el planeta. Y eso es muy inspirador en un momento donde las cosas parecen no ir tan bien. Sí, bueno, Anet nos dice que sí, que en el Parque de los Periodistas en Bogotá también hicieron una paca que la llamaron el Jardín Feminista. El 8 de marzo, precisamente el lunes de esta semana, hubo esa celebración y este grupo dijo, vamos a hacer una paca. Y así en muchos sitios los jóvenes se juntan y la disculpa para juntarse es una paca, porque además tú siembras la paca y puedes sembrar en ella, de acuerdo a los desechos que hayas estado echado adentro, por supuesto, puedes sembrar en ella hortalizas o flores, ¿cierto? Y eso pues mejora totalmente la calidad del entorno. Y hay muchas personas jóvenes que se han dado cuenta de la necesidad enorme que tenemos de empezar a sembrar nuestros propios alimentos con semillas sanas y todo eso. Y las pacas son una oportunidad maravillosa para tener unos cultivos que no te imaginas. Por la circunvalar hay cultivos, ¿no? Hay cultivos, tienen como hortalizas, también estuve mirando. Perseverancia. Ahí también hay Exactamente. mucho verde haciendo. Hay en muchos lados, en San Cristóbal, en Ciudad Bolívar, en Kennedy, en el Humedal Córdoba, en Usaquén, en muchos lados de la ciudad. Y es una cosa impresionante porque también confluyen personas de espectros sociales distintos y llegan al diálogo en una sociedad que es profundamente clasista y dividida, ¿cierto? Donde el sur no habla con el norte, en una ciudad como Bogotá, la gente se encuentra alrededor de eso, que al final somos todos, tenemos que ver con nuestros desechos. Entonces, eso también es una potencia enorme de la PACA. Y Anet, si quieres, te invito el próximo, no este domingo, sino este domingo en 8 tenemos nuestra PACA en el Armenia y puedes venir y conocer gente y encarretarte y vas a encontrar una gran diversidad y vas a salir inspirada y seguramente alguien te va a dar un contacto para conectar con aquellos que hay una paca que se está haciendo, por ejemplo, en la estación de la Sabana, que se está haciendo por el Guavio también. En la Macarena hay 2 o 3 sitios. Entonces, Marce, de este domingo en 8, las personas que estén en Bogotá y que quieran conocer pueden ir al barrio Armenia a ver el proceso, a conocer, danos una dirección en la qué con qué. Van al Parque Pony, espérate, primero pongámonos de acuerdo sobre la fecha, 13, 14, 7. El 21 de marzo vamos a tener nuestra paca a eso de las 8 de la mañana en el Parque Pony. El Parque Pony queda abajo del Centro Internacional, entre la
calle 28 y la calle 31, entre la carrera 15 y la carrera 16. Muy cerquita a la estación calle 26 de Transmilenio. Súper. Perfecto, entonces, bueno, aquí Anet nos está diciendo que dónde y a qué hora, entonces ya anotó. Y bueno, si hay alguien que vea este video después y le interese, pues con mucho gusto nos deja un comentario acá y yo lo contacto con Marcela o les repito esta información que queda aquí grabada. Invitados, invitadas a que pues que este video no se quede acá. Yo creo que Marce y toda esta experiencia nos está regalando una información enorme. Entonces, invitarles a que lo compartan también desde YouTube. Este video queda aquí, queda en YouTube, entonces también lo pueden compartir desde YouTube y bueno, yo creo que también lo pueden usar en, no sé, en sus familias, en sus comunidades. Esto que hemos escuchado hoy yo creo que es muy, muy valioso, sobre todo para las ciudades, aunque también aquí en el campo también necesitamos tomar conciencia de muchas de estas cosas. Y bueno, Marce, muchísimas gracias. No sé si tienes alguna palabrita, una invitación que quieras hacer, además de todo lo que nos has inspirado la tarde de hoy. Judith, estos tiempos de cambio nos llaman a volver a mirar cómo nos paramos en el mundo. Y no podemos seguirnos parando en el mundo pensando que somos quienes venimos a dar órdenes. Toda la ciencia y la tecnología de punta nos está invitando a que nos demos cuenta que somos parte, no somos superiores, somos parte del ser viviente que es el planeta Tierra. Y en la medida de nuestra conciencia y de nuestra capacidad de acción instrumental, somos también responsables para el cuidado de la Tierra. Y creo que reconocer eso puede salvarnos como especie. Cualquier otra cosa nos lleva a la debacle. Igual te recomiendo poner las direcciones de Facebook y eso que pusimos aquí abajo en el video para que el que lo vea se pueda conectar. Y muchas gracias por la invitación. Qué rico haber hablado de esto. Ay, qué espectacular. Y la verdad, de hoy en 8, voy a seguir, no con las pacas, pero voy a seguir con la misma pregunta, con la misma invitación. ¿Nos inventamos algo nuevo? ¿Nos inventamos algo distinto? Estoy pensando que quiero invitar a otra persona que trabaje con temas de plásticos, de esto, pero con la pregunta, bueno, inventémonos otra cosa porque como bien lo dice Marce, esto que hicimos ya no funciona, no nos funcionó, nos estamos tirando el mundo. Y yo quisiera terminar también con una invitación que a mí me encantó y yo lo hago y que me lo enseñó una tía. Ella dice, bueno, ella todavía no está muy metida en esto de las pacas ni nada, pero sí tiene un gesto muy hermoso que es, cada fruta, me dice, cada fruta que yo me como, yo guardo la semilla y la seco y la tengo guardadita. Y en el momento en que yo salgo a pasear, si voy a tierra caliente, me llevo las semillas de tierra caliente y las boto por el camino para que en los caminos crezcan frutales. Si voy a tierra fría, las boto por ahí por el camino para que den... pensemos que incluso esas semillas que botamos son semillas, ahí hay árboles, ahí hay vida. Entonces, no, yo desde ahí ya no boto una semilla ni siquiera a mi compost. Las saco, las guardo y tengo un montón de bolsitas de semillas para cuando salga. Entonces, y bueno, por aquí Anet nos dice que ya empezó su huerta, pero sí ya hay más ideas. Bueno, muchísimas gracias, Anet, Luzme, Patricia, Aleja también nos estuvo escuchando, Lucila. Muchísimas gracias por estar aquí, por compartir con nosotras y pues sí, sigamos regando la bola porque para eso vinimos, para dejar cosas bonitas en este mundo. Marce, muchísimas gracias. Gracias a ti, hasta luego. Cuídate, un